Buenos días. Gracias por estar en este acto protocolar que tiene como propósito inaugurar el inicio del curso académico 2020-2021. Lectio brevis significa clase corta. Esta es una tradición centenaria en las universidades, arraigada de manera particular en las universidades jesuitas en todo el mundo, y tiene como propósito arrancar el inicio del año académico. Pedimos a quienes nos siguen a través de Zoom apagar sus móviles, apagar el micrófono y prender sus cámaras para dar seguimiento a esta ceremonia. Les comentamos la dinámica del evento. En una primera parte tendrá lugar la exposición por los maestros Mario Alejandro Montemayor González de la Compañía de Jesús y del maestro Luis Alfonso González Valencia de la Compañía de Jesús. Cada uno contará con 15 minutos respectivamente. Al término de las mismas, se abrirá un espacio para preguntas de las y los asistentes. En la tradición universitaria jesuita, la clase corta o lectio brevis gira en torno a un tema de interés que invita a la reflexión desde la especificidad distintiva de la iberoamericana. El tema que en esta ocasión nos ocupa lleva como título La formación de la persona en la Universidad Jesuita. Me permito leer una breve reseña de las trayectorias académicas de nuestros expositores. Mario Alejandro Montemayor González, de la Compañía de Jesús, estudió ingeniero industrial y de sistemas en la Universidad de Monterrey, maestro en investigación y desarrollo de la educación por la Ibero Ciudad de México y maestro en filosofía y ciencias sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Ha trabajado en diversos proyectos educativos interculturales, especialmente en vinculación con comunidades indígenas. Se ha incorporado recientemente a la Ibero León y colabora en el Centro Ignaciano de Desarrollo Estudiantil CIDE y en el área de reflexión universitaria. Luis Alfonso González Valencia, de la Compañía de Jesús, es licenciado y maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Estudió la licenciatura en Ciencias Religiosas en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Actualmente es doctorando en Filosofía por la Universidad de Granada en España. Formó parte del cuerpo de profesores del Departamento de Filosofía y Humanidades de ITESO. Es autor en los cuadernos de Fe y Cultura del Sistema Universitario Jesuita, de Riquezas y Desafíos de la Posmodernidad al Cristianismo 2009 y de la Salvación como Propuesta de Relación Humana 2016. Actualmente es coordinador del área de reflexión universitaria de la Universidad Iberoamericana León. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a nuestros expositores. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Esta mañana quiero hablar sobre el énfasis que pretende ofrecer la Universidad Jesuita en la formación que se vive dentro de sus comunidades. Para ello, utilizo el pensamiento de dos filósofos cuyos planteamientos me ayudan a desarrollar mis ideas. Me refiero al francés Michel Foucault y al danés Søren Kierkegaard. No hablaré en detalle de su pensamiento por cuestiones de tiempo, pero algunas de sus ideas subyacen a lo que desarrollo en este breve recorrido. Son dos pensadores que abordan de alguna manera el tema de la verdad. Michel Foucault centra su análisis en la relación entre la construcción de verdad y las instituciones. Esto me ayudará a hablar en general de la universidad y cómo ésta es un sitio que gestiona, por decirlo de algún modo, la verdad. Kierkegaard, por su parte, me ayuda a entrar en la pregunta sobre cómo la verdad administrada en una institución como la universidad puede ser apropiada por cada uno de los estudiantes de manera individual. En cambio, si esto no sucede, corre el riesgo de volverse un conocimiento ajeno a la persona y quedarse en los linderos de la exterioridad sin interpelar su existencia. Parto entonces de lo que sucede dentro de las universidades en general. La universidad es el sitio donde se han venido ordenando y organizando los saberes sobre la realidad. Es un espacio en donde se privilegia la profundidad que se adquiere del cultivo de las letras y los conocimientos acumulados y resguardados en los libros. Por ello, es vital para estudiantes y maestros la lectura detenida y prolongada en medio del silencio y la soledad. Es un ejercicio de asimilación de lo que se lee. La academia
como desde sus inicios en la antigua Grecia, es el sitio donde convergen las ideas que han sido amasadas por las mentes de quienes están interesados en conocer. Es el refugio donde el deseo por saber acontece. Ahora bien, la universidad también es el lugar de aval del método de conocimiento. Es un lugar que certifica que lo que conocemos sea válido y verdadero. Por decirlo de algún modo, es normalmente al interior de las universidades donde acontece la práctica científica, desde donde emerge el nuevo conocimiento que después se difunde a las sociedades que circundan a la universidad. Además de la organización de los contenidos, de los saberes en programas divulgables, como son las carreras universitarias, y de validar el método de generación de conocimiento, es también un espacio de socialización, encuentro, intercambio de saberes que ayuda a consolidar los procesos socioemocionales de las personas que aquí convivimos. No podemos negar que la universidad es la institución con reconocimiento social en donde se enseña lo que realmente se ha consensuado como verdadero, aunque no sea el único. Es el espacio que legitima la construcción de una verdad colectiva, que nos dice de dónde venimos y hacia dónde debemos dirigirnos como sociedad. En cierto sentido, la universidad no es neutral, puesto que propone una inclinación. Tiene una tendencia sobre las circunstancias apremiantes del mundo y es vocera del diagnóstico de lo que sucede en la realidad. Por ello, la labor de enseñanza y de aprendizaje que acontece en esta y en cualquier casa de estudios adquiere una relevancia ética. La universidad es un actor político que es faro, pues ilumina a las sociedades en el rumbo que le es conveniente y necesario. Visto de esta manera, el problema es que la construcción de saberes que la universidad viene conformando desde su circunstancia específica ha sido postulada por otros que han transitado por este espacio. Lo que quiero decir es que las generaciones pasadas han dejado un legado de saberes acumulados al cual nosotros nos incorporamos. Lo asimilamos y lo creemos como cierto. Confiamos que esa verdad heredada proviene de la tenacidad, el esfuerzo y la honestidad por la construcción de la vida social. El asunto de los estudiantes universitarios al toparse en cualquier casa de estudios, como la Ibero, radica en la confianza que depositan en la palabra de otro para creer que aquello de lo que se habla y el modo en que se dice es relevante para nuestra existencia. El estudiante se incorpora y se adhiere a un cultivo de saberes que no le son propios, pero del cual quiere formar parte. Asimismo, la universidad, con la inercia de una época, de la nuestra, pone su confianza en los procedimientos y en el rigor que el método científico ha validado para generar un nuevo saber, para enunciar lo verdadero de las cosas o de las situaciones. La universidad confía en este método avalado por la práctica científica y los estudiantes creen en la enseñanza que ocurre dentro de la universidad. Los docentes, todos nosotros, formados en universidades también, nos hemos educado en un método y en una manera de producir conocimiento, el cual nos da seguridad de aquello de lo que hablamos es real. En ese sentido, nuestro conocimiento como docentes universitarios se sostiene sobre cimientos de una forma de generar y difundir conocimiento estipulado como verdadero. Es el conocimiento objetivo que está plasmado en los libros, aprobado por el dictamen de los especialistas y arbitrado por consejos que lo certifican como verdadero. Asimismo, la universidad confiere títulos legítimos a los que la sociedad otorga un reconocimiento que nos permite continuar construyendo nuevo conocimiento sobre el edificio de saberes. Pero no eludimos el problema central del que quiero hablar. Ese saber sobre la vida y su funcionamiento, sobre las dinámicas y los problemas de la sociedad, sobre los criterios de la economía imperante, sobre los derechos y la procuración de justicia en la democracia, los procedimientos de operación de la industria, las hojas de cálculo de la contabilidad, el diseño y los planos arquitectónicos, el formato de las psicoterapias, etc. Todos esos saberes acumulados, enunciados como verdad objetiva, real y conveniente, son saberes de otros,
no son propios. Para hacerlos nuestros se nos demanda lealtad al legado de aquellos que nos preceden. Esos saberes de otros, que no son meros conocimientos, no solo nos piden adquisición de técnicas y habilidades, sino son también indicaciones sobre qué hacer de nuestra vida, personal y colectiva. Como diría Foucault, esa verdad está imbrincada con un ejercicio real de poder. Por ello, es un dispositivo de regulación de nuestro comportamiento, de germinación y adscripción de nuestros deseos a los deseos de otros. En pocas palabras, la confianza que le tenemos a lo que se dice dentro de las universidades como institución social nos dirige a convertirnos en un cierto tipo de personas en concordancia con la forma del mundo social que se ha plasmado como verdadero en el pasado. Eso pasa en cualquier universidad. Ahora bien, de ello no está exenta la Universidad Jesuita. No obstante, nuestro desafío justamente radica en cómo usar ese poder que la enseñanza universitaria posee en sí mismo para permitir a la persona la deconstrucción de una determinada realidad desajustada y la creación simultánea de una sociedad más humanizada. Una de las preguntas fundamentales de los universitarios, que no se responde solo en la vida universitaria, tiene que ver con cómo apropiarme de todos estos saberes que rondan mi ámbito de profesión para decidir lo que verdaderamente debo hacer en el mundo en que me ha tocado habitar. Estamos convencidos que la sección de saberes de cada profesión no agota la formación humana. Es solo un aspecto de la formación. La incipiente profesionalización, lastrada por las demandas del mercado laboral, puede reducir la amplitud de la búsqueda humana por la verdad en sentido colectivo y la verdad de uno mismo frente a ello. Formulo otra vez la pregunta: ¿cómo me puede ayudar la experiencia universitaria a saber qué es lo que debo hacer con mi vida, sin reducirla a las demandas de una profesión? Es decir, ¿cuál es ese punto nodal donde mi existencia adquiere sentido y la pasión encuentra un rumbo fecundo que germina en la formación de comunidades habitables, integradas e inclusivas? Hay varios riesgos que se hacen presentes en el modelo de universidad imperante en nuestra sociedad, del cual no estamos exentos. La frialdad del éxito individual y su vigoroso ascenso económico que lo acompaña. El cálculo que enaltece la individualidad sobre los asuntos que laceran nuestro contexto. Y sobre todo, el riesgo de permitir que una situación de privilegio social empañe la mirada hacia los otros, los más vulnerables, para ensimismarnos con nuestros múltiples logros. Además de la seducción del pernicioso éxito individualista, hay un tumulto de información que está ahí, a nuestra disposición. Ello conlleva otro riesgo, el del sujeto que no entra a su interioridad y deja trastocarse por una realidad desajustada. Como lo comenta Kierkegaard en alguna de sus obras, cada persona puede hallarse ocupada explicando la existencia entera, pero ha olvidado de puro descuido aquello que él mismo es, a saber, un humano más ni más. Cuidado con tanta ciencia. Como dice Ignacio de Loyola, no el mucho saber harta y satisface al ánima, sino sentir y gustar de las cosas internamente. Estoy hablando de ese otro saber que no se agota en el raciocinio metódico, sino que desciende a los afectos. El riesgo está en ocuparnos solo en el rigor metodológico, en el esfuerzo autorreferencial por conseguir la primacía de la innovación más vertiginosa, de la tecnología más apabullante, de los resultados más visibles, la excelencia más estéril. Pero perder la profundidad y la imaginación de nuestra interioridad, que permite germinar la tierra y hacerla fecunda en la comunidad. La propia existencia puede enmudecer ante los innumerables artículos y saberes que circulan en nuestros medios día a día. Más aún, en esta pandemia, todos nos topamos con cientos de datos que circulan ahí, en la pantalla, en todos nuestros dispositivos móviles. El conocimiento objetivo está ahí, arrojado en los libros, validado en las pizarras, listo para volverse práctico y solucionar problemas de la vida.
Pero no es solo eso lo que se quiere enfatizar en la formación de una universidad jesuita. Una universidad jesuita está llamada a exaltar un ejercicio de interioridad pausada, un discernimiento que distinga tiempos, lugares y personas, y la búsqueda de una verdad íntima, propia, que abra horizontes para que la creación y recreación de la vida social provenga de ese fuego interior que llamamos pasión. La universidad jesuita demanda un tránsito de cada uno por su interioridad. Una interioridad que se ha visto afectada por lo que nos circunda, por las historias que duelen e interpelan a la búsqueda de justicia, por las desapariciones forzadas, por la migración, por el empobrecimiento de muchos mexicanos, por la discriminación racial, de género o de cualquier otro tipo. En síntesis, la afectación brota desde el desajuste de una sociedad dislocada, que ha sido confrontada ante la complejidad de la descomposición social en la que habitamos. La interioridad en salida pretende situarse ante el rostro de la violencia evidente en diferentes ámbitos de la realidad. Se intenta formar personas que buscan entrar a sí mismos para sentir su propio dolor, sus propias inquietudes e integrar la afectividad humeante de su interior discurrido con una exterioridad que pide fecundidad húmeda y sagaz. No para asimilar y repetir los conocimientos de otros, sino para enraizar la propia existencia desde un saber que integra los diferentes ámbitos de la vida, en la unidad trascendente que da sentido al recorrido humano. En pocas palabras, la Universidad Jesuita se propone ante esta compleja realidad de nuestro tiempo dejar aflorar la sensibilidad que la mera racionalidad podría adormecer, para que la belleza del artista pueda aflorar, dejar que la mirada aguda y compasiva del profesionista pueda incidir y transformar las añejas estructuras sociales de desigualdad que nos han desencantado. Ante la seducción del mercado laboral que demanda profesionistas exitosos, competitivos y audaces, necesitamos hombres y mujeres para los demás. Estudiantes que desde su criticidad y sensatez discernida puedan recrear lo establecido para la construcción de comunidades más humanas, solidarias y habitables. Se trata justo de apropiarse de un conocimiento para que desde la singularidad de cada persona no se copie las recetas de lo ya dado y lo establecido, sino que se esté dispuesto a desplazar lo canónico de lo instituido por la frescura de lecciones más enraizadas y afectadas por nuestro contexto. Ante este desafío, la Universidad Jesuita, con humildad, reconoce que se encuentra limitada y frágil. Al interior de la institución se requiere de la colaboración fraterna de todos los miembros de la comunidad universitaria, para tejer juntos y hacer realidad en esta organización una inspiración que nos siga impulsando a llevar adelante dicho cometido. Gracias. Agradezco la invitación a participar en esta Lectio Brevis. Mis reflexiones pretenden abonar a la temática con la que abre este curso escolar, la formación de la persona en la Universidad Jesuita. El maestro Mario Montebañor nos planteó que uno de los principales retos para las instituciones de educación superior confiadas a la Compañía de Jesús es la formación de personas que en un proceso dinámico se apropian de una serie de saberes para darle sentido a su existencia, habitando el mundo con criterios que están más allá del mero querer e interés individualista, pues interpelados por la realidad inciden en ella para transformarla. Coincido con Mario en la necesidad de ampliar el horizonte de los saberes profesionalizantes, ya que para la educación jesuita no es suficiente con brindar las herramientas necesarias para la obtención de las capacidades técnicas que posibiliten al egresado la adecuada inserción en el mundo laboral. Se requiere mucho más que eso en un mundo que tiende a olvidar que somos seres relacionales, que de cierta manera nos debemos a nuestro entorno y que son los otros quienes nos humanizan. El medio universitario no puede renunciar a su misión fundamental, formar
profesionales altamente calificados para hacer frente a los retos actuales, proponiendo alternativas que sean pertinentes en su entorno social, desde un saber riguroso, avanzado y flexible. La calidad académica se entiende en la Universidad Jesuita desde la opción por la justicia como exigencia de la espiritualidad que compartimos. Dicho lo anterior, sugiero algunas reflexiones que me retrotraen al legado del que formamos parte. Me refiero a la vasta tradición educativa iniciada hace más de 4 siglos por Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros. Ir a los orígenes nos ayuda a comprender mejor el tipo de formación que deseamos ofrecer. Ir a nuestro linaje nos lleva a preguntarnos por el fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola. ¿Quién era este hombre? ¿En qué sentido la experiencia espiritual transformó su vida y la de muchos otros que desearon sumarse al proyecto de la Compañía de Jesús? ¿En qué contexto histórico se origina esta tradición de la que hoy participamos? Responder a cada una de estas preguntas excedería el tiempo de mi breve intervención. Sin embargo, no puedo dejar de dar unas breves pinceladas sobre estas cuestiones, ya que no podemos comprender el tema que aquí nos ocupa si antes no vamos a nuestras raíces. Diré entonces brevemente algunas cuestiones sobre Ignacio y los primeros compañeros, contexto histórico y la compañía que nace en la universidad. Contexto histórico. Ignacio de Loyola se inserta en la transición de 2 momentos históricos, de 2 mundos, el medioevo y la modernidad. El tiempo que le toca vivir a Ignacio es de gran ebullición. Descubrimiento de América, 1492. ¿Eso qué supone? Supone la expansión, el intercambio de culturas, el conocimiento de otras realidades. También en ese momento nos encontramos con la gran crisis de las instituciones. Las viejas respuestas no satisfacen a las nuevas preguntas. Otro elemento es la Reforma Protestante, situación que llevó a experimentar un cisma en la Iglesia. De hecho, la Compañía de Jesús va a encabezar lo que se conoce como Contrarreforma. En este contexto histórico también aparece el humanismo renacentista. Este movimiento, una manera de ser y de pensar, se caracteriza por una vuelta a las fuentes, a la antigüedad, a las obras de los griegos y de los latinos, para reivindicar ciertos valores. Y pretende sustituir al sistema mental jerárquico de la sociedad medieval con una perspectiva que, si bien es individualista, tiende a una unión fraterna sin desigualdades sustanciales entre todos los hombres. Por otra parte, el arte constituyó una expresión de la visión humanista, un sistema de representación no subordinado por completo a los valores religiosos cristianos. Intentó plasmar la relación íntima entre la naturaleza, el hombre y Dios, ya que lo sacro y lo terreno no divergen, sino que se encuentran, compenetrándose mutuamente. Quisiera señalar otro aspecto del contexto histórico que tiene que ver con la emergencia de la ciencia y de la técnica. Estos elementos se vuelven centrales en la nueva época en la que vivió Ignacio. Se prefiere partir de la observación en lugar de los postulados tradicionales. Vayamos ahora a la Compañía de Jesús que nace en la universidad. La universidad representó para Ignacio y para los primeros compañeros el punto de encuentro en su diversidad, procedentes de distintos lugares, con relatos biográficos particulares, etc.
también representó el estudio profundo de los grandes desafíos de la sociedad de su tiempo, la apertura a las corrientes de pensamiento del humanismo y la mística de ese momento histórico, el conocimiento de los grandes referentes de la tradición, el intercambio dialógico con los autores representativos de su época. Esta profunda inserción en el mundo universitario supuso para aquel puñado de hombres una auténtica conversión en los diferentes ámbitos de su persona, es decir, una serie de rupturas que implicó situarse de una manera nueva, abierta y crítica frente al mundo. Esta pasión por el saber, como medio privilegiado en la formación del jesuita para mejor ayudar a los prójimos, como solía decir el maestro Ignacio, parte de una experiencia que no es ajena al mundo que se habita, sino que se nutre de él para contribuir a su transformación. La Compañía de Jesús, desde sus inicios, ejerció una relación positiva con el conocimiento, con el ejercicio de la inteligencia. Desde muy temprano, compartió la pasión por las humanidades, por el arte, por la ciencia. Encontramos jesuitas y alumnos de sus instituciones en todos los ámbitos del saber. Nuestros orígenes evocan la formación de Ignacio y los primeros compañeros en el ambiente universitario de París. La compañía nació en un contexto universitario. En ese ámbito forjaron su amistad, compartieron sus sueños, fueron seducidos por la realidad con mayúscula y se prepararon para mejor servir a la sociedad de su tiempo. Bueno, una vez que he señalado algunos de los rasgos de la experiencia originaria, veamos ahora qué significa formar a la persona en la universidad jesuita. Me quiero fijar en la palabra formar, en la palabra persona y finalmente en la universidad jesuita. De entrada, conviene advertir que ya el título de la Lectio Brevis nos sitúa la formación de la persona en la universidad jesuita. Formar hace referencia, en palabras de Szafranski, a lo que él considera como dar formato, forjar un carácter, un modo de ser. Tarea propia de la educación en su sentido más amplio. Por tanto, no se trata solo de informar, sino de formar, de contribuir a que los estudiantes vayan cincelando la figura o modo de ser que desean alcanzar. Esta impronta ignaciana se traduce en una peculiar mirada sobre la realidad, en una pasión por la humanidad. Es decir, formar en una universidad jesuita significa apasionarnos por la humanidad, por los demás, por nuestras personas. Ahora bien, esta formación es de las personas. En el lenguaje común decimos que una persona es un individuo de la especie humana. En realidad es un término latino que tiene varios significados, según el momento histórico del que se trate. Se dice que el equivalente en griego es prosopon, que junto con el término hipóstasis pasó a explicar las tres personas de la Trinidad en la teología patrística. Luego Cicerón distingue entre res y persona, res, cosa, y persona propia de los que pertenecemos a la especie humana. Kant habló de la persona como sujeto de derechos, etc. En resumidas cuentas, podríamos decir que el término persona se lo debemos propiamente a la tradición cristiana, mientras que el de sujeto al mundo griego. Más allá de las clásicas definiciones de persona, concretamente la de Boecio, la persona es sustancia individual de naturaleza racional, y la de Ricardo de San Víctor, persona es la existencia incomunicable de una naturaleza intelectual.
más allá de estas definiciones clásicas, el término remite a una construcción constante, porque al mismo tiempo que ya somos personas por el hecho de pertenecer a la especie humana, nos seguimos haciendo en nuestras acciones. ¿Qué tipo de persona deseamos formar? En palabras del padre Adolfo Nicolás, anterior general superior de los jesuitas, no se trata de formar los mejores del mundo, sino los mejores alumnos y alumnas para el mundo. En este sentido, el éxito de los egresados de la Universidad Iberoamericana León o de las universidades jesuitas no se mide por lo que a ellos les vaya a redituar su profesión como mero reconocimiento personal, como algo que se busca solo para sí mismo. Se mide por el impacto e implicación de su servicio al tratar de responder a los principales problemas sociales, culturales, económicos y políticos de su entorno. En la tradición ignaciana, el conocimiento, los estudios, tienen como finalidad última ayudar a la sociedad y a las personas. En Ignacio es muy claro, se prepara para mejor servir, para ofrecer un bien mayor, más universal. Deseamos formar personas que, en palabras de Ignacio, saben integrar virtudes y letras, sujetos altamente cualificados en una determinada área del saber, es decir, competentes, al mismo tiempo que son hombres y mujeres de gran calidad humana, cuya práctica profesional está orientada e inspirada en la apertura y sensibilidad hacia los demás, en la compasión y en otros valores. Nuestro objetivo como educadores es la formación de hombres y mujeres, de personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas, como bien lo expresó el padre Kolbenbach. Conscientes de la vida como un don. Frente a eso emerge un agradecimiento. Conscientes también del reconocimiento de la dignidad de las personas, al mismo tiempo que se desea su más elevada realización. En este sentido, se sienten responsables de cuidar y mejorar el mundo en el que viven. Competentes, personas cualificadas para desempeñar los trabajos para los que se han formado. Compasivas, personas con apertura y sensibilidad hacia los demás, hacia los más necesitados. Comprometidas, porque ponen en juego su inteligencia, su voluntad y afecto, es decir, toda su persona, para transformar su entorno, para promover el bien común. El criterio de evaluación de nuestras universidades es lo que los estudiantes lleguen a ser. Así lo ha señalado el padre Kolbenbach. La evaluación de las universidades jesuitas radica en lo que sus estudiantes lleguen a ser. La excelencia universitaria no solo se mide por la calidad en el campo profesional o intelectual, sino también por la calidad humana que alcanza el estudiante al perseguir valores que están por encima de lo que se gana con dinero, la fama y el éxito. A partir de esta reflexión que me ha dado que pensar, a estas alturas de la exposición, podríamos decir que lo decisivo y peculiar para esta tradición educativa jesuita no está en el hecho de ofrecer unos determinados saberes. Ustedes me podrían decir, es que también la universidad tal ofrece lo que me dices que tú estás dando. Entonces no se trata
solamente de lo que se ofrece, sino de cómo se ofrece y por qué se ofrece. Hasta aquí podríamos hacer ya una síntesis de lo que he querido expresarles. Uno de los puntos tiene que ver con que estos saberes no son neutrales, sino que están puestos al servicio de los demás. Y que es la realidad quien nutre el deseo de conocimiento para transformar a la misma realidad. Ya que uno de los rasgos de esta formación con estilo ignaciano es que la persona educada en esta propuesta reconoce que en todas las cosas y en todas las actividades se puede encontrar un sentido y que esas cosas y actividades están habitadas por Dios. En este sentido, el encuentro con Él, con Dios, el ámbito de la trascendencia, también lo podemos llamar así, es la vida toda, no añadidos, no compartimentos con los que a veces solemos clasificar la realidad. El punto de partida para nuestra formación será la realidad toda, con sus riquezas y con sus complejidades. Mi propia realidad como persona, la de los demás, la de la sociedad, la naturaleza, la historia, etc. A esta tradición también se le ha atribuido que conlleva una espiritualidad que nos hace contemplativos en la acción. Es decir, que se vive una sana tensión al reconocer que todo ámbito de la realidad es lugar de humanización y de plenitud. Se da, por tanto, un rompimiento con la visión que tiende a privilegiar determinados aspectos de la persona. Por ejemplo, lo que propiamente se puede considerar académico, entre comillas, o bien lo que se conoce como espiritual, entre comillas. Voy a poner algunos ejemplos. Apreciar la belleza, por ejemplo, de un campus o de un determinado paisaje, cuidar de un jardín, me forma tanto como una buena clase de lógica. Participar de las instalaciones deportivas, hacer uso de ellas, abona mi crecimiento humano, como también lo hace una excelente clase de química. Sumarme a un voluntariado me puede ayudar tanto como ir a consultar unos libros a la biblioteca. Participar en los proyectos de promoción y defensa de los derechos humanos del Centro de Formación Humanista puede ser tan significativo como participar en las actividades culturales que ofrece la universidad. En nuestra propuesta educativa no hay compartimentos, todo es una unidad y en esa unidad se trata de encontrar la vida que está latiendo allí. Desde luego que esta propuesta educativa implica la exposición, implica un estilo abierto al mundo y a sus desafíos. En este sentido, resuenan las palabras de Kolbenbach sobre esa apertura a la realidad. Los estudiantes, a lo largo de su formación, tienen que dejar entrar en sus vidas la realidad perturbadora de este mundo, de tal manera que aprendan a sentirlo, a pensarlo críticamente,
a responder a sus sufrimientos y a comprometerse con Él de forma constructiva. Tendrán que aprender a percibir, pensar, juzgar, elegir y actuar a favor de los derechos de los demás, especialmente de los menos aventajados y de los oprimidos. Si no hay o si no se da esta apertura, nos podemos perder en idealizaciones o nos podemos perder en cosas que no nos llevan a esta invitación del legado jesuita. Mario nos hablaba de una serie de riesgos en la universidad. Uno de sus riesgos es cerrarse sobre sí misma. Uno de sus riesgos es solo preocuparse por cubrir, vamos a decirlo así, ciertos estándares, ciertas certificaciones que son muy importantes y que hay que cubrirlas, pero si nos cerramos solo a eso, me parece que no estamos dando la excelencia jesuita de la que nuestro portal o la página web de la universidad señala. Dice algo así como excelencia jesuita en el Bajío. Eso quiere decir pues que hay algo más que no se queda solo en la calidad académica, sino que la calidad académica responde fundamentalmente a las exigencias de la realidad, porque lo que deseamos es incidir, transformar nuestro mundo en un mundo en donde haya más igualdad, etcétera, etcétera. Agradezco mucho su atención. Agradecemos a los maestros Luis Alfonso y Mario Alejandro de la Compañía de Jesús sus exposiciones y en este momento abrimos un espacio para quienes nos están acompañando en este seminario puedan externar si tienen alguna pregunta, lo pueden llevar a cabo en el icono de chat, dado que ahorita tenemos una participación de más de 450 asistentes, entonces para que sea más ágil, les solicitamos si tienen alguna pregunta que puedan escribirla en el chat y se las compartiremos a nuestros expositores, quienes están en este momento con nosotros, para que puedan expresar sus comentarios y sus respuestas al respecto. Entonces damos un pequeño espacio por si alguien tuviera alguna pregunta que no la pueda hacer llegar. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas. Maestro Mario, maestro Luis Alfonso, ¿sí me escuchan bien? Muy bien. Entonces, la primera, si te parece, maestro Mario, te la dirijo, dice, ¿cómo lograr abstraernos de la lógica competitiva que nos exige el mercado profesional sin dejar de demostrar nuestras competencias para el servicio a los demás? Bueno, a mí me parece que la lógica competitiva, digamos que está como imbrincada en el contexto cultural en el que estamos, ¿no? Es algo propio, pues, de la cultura en la que nos tocó habitar, ¿no? No podremos como silenciar el impacto que tiene esa demanda en nuestra estructura, pues, de la vida, ¿no? En la vida económica, en la vida social, política. Pero sobre todo en la vida económica, que es el centro de gravedad que va organizando de alguna manera mucho de nuestras decisiones, elecciones personales. Entonces, pues yo lo que creo que valdría la pena es, por un lado, seguir problematizando ese centro de gravedad de la vida económica, donde se pone el acento en la economía como algo que rige las culturas, los pueblos,
proyecto, digamos, de humanidad en el que estamos insertos. Eso me parecería como algo que la universidad pues tiene el motor de pensamiento, de generación de pensamiento para hacerlo más evidente y ver cuáles son las consecuencias perniciosas de que esta lógica lleve ese rumbo, eso por un lado. Y como estudiante me parece que algo que decía el maestro Alfonso, que tenía que ver con la exposición, con las experiencias de salida, me parece que durante la vida estudiantil fomentar las experiencias de salida a otras realidades muy diversas, distintas, en otros horizontes, da mucha perspectiva sobre esta, digamos, lógica competitiva para captar modos de vida que también están cercanos aquí en nuestro contexto mexicano, puede ser en comunidades indígenas, en el mismo México rural. En muchos sitios hay otra lógica que está permeando las culturas y que todavía resiste a esta lógica competitiva. Entonces, yo apostaría por la exposición, como la exposición a otras realidades, el ir, el salir, el conocer, el dialogar en otros contextos que permitan tener como una cierta perspectiva y tomar distancia frente a un solo criterio que organice la cultura. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta para usted, Padre Alfonso. Dice, ¿qué limitaciones consideran que pudiéramos tener en el contexto actual por la pandemia que nos impidan comprometernos con el mundo de forma constructiva? La vuelvo a repetir. ¿Qué limitaciones consideran que pudiéramos tener en el contexto actual por la pandemia que nos impidan comprometernos con el mundo de forma constructiva? Sí. Me parece que las universidades han estado jugando un papel importante ahora con la pandemia, con esto que nos ha sorprendido a todos, y que están invitadas a seguirlo haciendo y que hay mucho que hacer, pues. Lo primero que diría es que la pandemia nos ha reflejado un sistema de desigualdad que ya estaba allí presente, pero que ahora con esta crisis sanitaria se ha evidenciado más, ¿no? Hay gente que no ha podido hacer confinamiento, que no se ha podido quedar en su casa, dado que sus circunstancias económicas no le permiten y tiene que salir a la calle a buscar el pan de cada día. Mientras que otros, por otras circunstancias económicas, hemos podido quedarnos en casa, ¿no? Y así se puede ver en varios niveles esas desigualdades en el sistema sanitario, en el sistema educativo, etc. Me parece a mí que la universidad está trabajando, haciendo un análisis de esas desigualdades, pero no se queda solo en el análisis, sino que hace propuestas, que esa es la tarea también de la investigación como una parte fundamental de la tarea universitaria. Entonces, yo creo que este es un gran desafío, es un gran reto para todos y que podemos, si lo vemos de una manera positiva, salir mejor de esto, pues para proponer cosas que nos hagan construir una sociedad mejor para todos, especialmente para aquellos en donde la situación ha sido tan difícil, tan compleja, ¿no? Yo sí lo vería como una oportunidad para la creatividad universitaria, para hacer propuestas y para esa exposición también, esa exposición de la que nos habla, bueno, yo hablaba un poco citando a Kolbenbach, de dejar entrar en nosotros, desde nuestra sensibilidad, a aquellos que están en circunstancias adversas, a los oprimidos, así lo señaló Kolbenbach. Pero Mario nos hablaba de una interioridad en salida.
Creo que la pandemia también nos da una oportunidad de ir sobre nosotros mismos en el sentido de valorar y de replantear qué le da sentido a nuestra existencia, qué es lo más importante. Hoy hemos tenido pues un tiempo largo, prolongado, para preguntarnos sobre esas cuestiones, ¿no? Pero no se trata de quedarnos ahí, se trata de esa interioridad en salida. La pandemia tendrá que pasar, esperamos que sea pronto, ya ha sido bastante largo, pero ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué propuestas vamos a hacer? Etcétera, ¿no? Por ahí le vería. Muchas gracias. En este mismo sentido, tenemos otra intervención, otra pregunta. Dice, la angustia ante la incertidumbre se está apropiando de nuestros jóvenes. ¿Cómo fortalecer su esperanza a través de la vida académica? No sé si gustas contestar, maestro Mario. Sí, me parece que pues vale la pena como apostar, digo, un poco lo que yo mencionaba respecto a la interioridad, es cómo poder estar receptivos a lo que está pasando, digamos, en la sociedad, en nuestro entorno, y favorecer sobre todo otro tipo de, como de introspección que un poco pueda como desconectarnos de tanta invasión mediática, por decirlo de algún modo. Y me parece que generar formas de meditación que ayuden como a, por un lado, ahorita en el confinamiento, tener un espacio de distanciamiento, pero por otro lado, que pueda ser como una vuelta de regreso también para crear nuevas narrativas. Digamos que un poco durante la pandemia ha ido como poco a poco invadiendo la narrativa apocalíptica, ¿no? La narrativa un poco catastrófica de lo que está pasando y que en cierto sentido sí está generando crisis en muchos medios. Pero creo que la intención sería cómo generar narrativas que puedan ir generando modos de comunidad, que nos rompan de la individualidad, porque justo lo que está pasando es que nos estamos separando, estamos en nuestros hogares, en nuestras casas, separados frente a pantallas, recibiendo tumultos de información dispersos, y eso va debilitando la creación de comunidades que puedan organizarse, agruparse por la invención de otras formas de colaboración, de solidaridad con personas, por ejemplo, que han sido principalmente pues dañadas por esta pandemia, no solo en términos de salud, sino en términos económicos, laborales. Entonces, ¿de qué manera puede haber la creación de una nueva narrativa que revitalice la esperanza y que ayude a la germinación de comunidades que puedan construir, pues, ante las dificultades del mundo post-COVID que nos va a tocar enfrentar próximamente? Muchas gracias. Hay varias intervenciones, varios comentarios en torno a esto. Leo uno más. Dice, ¿qué consejos nos pueden dar para no cerrarnos en la individualidad a la que pareciera ser que estamos llamados por el confinamiento y seguir volcándonos hacia los demás como nos enseñan en la universidad? Padre Alfonso. Sí. Consejos. Sugerencias. Bueno, yo señalé sugerencias, claro. Yo señalé en mi intervención que la Compañía de Jesús surge en un contexto histórico muy retante, en la transición de dos mundos, medievo, modernidad, en ese paso, y surge queriendo dar una respuesta, ¿no? Y también nosotros en este tiempo tan especial del confinamiento, deseamos dar una respuesta, ¿no? Como dice Mario. Lo primero que diría es que no nos acostumbremos, porque nos puede pasar lo mismo que nos ha pasado
con la cuestión de la violencia. Primero, no acostumbrarnos a una realidad que se ha prolongado, porque eso ya llevamos tantos meses que podemos decir que ya es normal esto del confinamiento, que ya es normal que unos podamos quedarnos en casa y otros no. Entonces, no acostumbrarnos. ¿Cómo hacerle para eso? Dejarnos tocar por las realidades de los demás, ¿no? Fomentar el cuidado, esa es una cosa que también el confinamiento nos ha invitado a hacer, cuidarnos a nosotros para cuidar a los demás. ¿Cómo podemos como universidad invitar a la gente para que pueda cuidar? ¿Cómo acompañamos, no? Hay gente que la está pasando muy mal en muchos sentidos, no solamente económico, también en el sentido psicológico, ¿verdad? Las universidades pueden ofrecer, pues vamos a decirlo así, una escucha a esas personas que la están pasando mal. Es una de las cosas que hoy se pueden hacer en el confinamiento. En fin, hay muchas tareas, ¿no? Pero diría yo que lo principal es no acostumbrarnos, como que esto que se está prolongando y verlo como normal, como que así es y ya, ¿no? Pues no, no es así, tiene unas causas, hay que ir a esas causas, hay que indagar, hay que analizar, hay que tratar de comprender el fenómeno en su complejidad. Eso es lo que yo señalaría así como de entrada. Muchas gracias. Tenemos aquí un comentario, dice, felicitarles por su exposición que nos inspira y recuerda la verdadera misión de la universidad, que nos anima para enfrentar con esperanza los retos que tenemos frente al contexto que hoy en día vivimos. Y tenemos pues varias preguntas más. Vamos a darle oportunidad a otra pregunta. Esta va dirigida directamente al maestro Alfonso y quizás con esta intervención estaríamos ya hacia el cierre de nuestra reunión, de nuestra charla corta de la Lectio Brevis para seguir con nuestras actividades. Entonces, para el maestro Alfonso, aquí hay una pregunta, dice, ¿a qué se refiere con la conversión auténtica de los ámbitos de la persona tras la inserción de la universidad? Bueno, no sé si la pregunta remite a una parte de la exposición en donde señalé que para los primeros compañeros y para Ignacio, el ámbito universitario, la inserción en ese mundo, tratar de responder a los desafíos de su tiempo, dialogar con las corrientes de pensamiento de ese momento, representó una ruptura. No sé si tenga que ver con eso. Representó una ruptura porque todo ese proceso les llevó a ellos a formarse, a formatearse, como también lo señalé, es decir, a adquirir una manera particular de ver el mundo. Y en esa manera de ver el mundo, la realidad con mayúsculas, así lo señalé, pues para ellos estaba presente en todas las cosas y los estaba invitando a dar una respuesta de transformación. Al mismo tiempo que ellos se sintieron hermanados con la humanidad, con todos, ¿no? Quisiera enfatizar también que esto de ser personas tiene que ver que somos seres relacionales, ¿no? No hay que perder de vista esto, la cuestión de la relación, la cuestión de dejarse interpelar por los otros y de la necesidad que tenemos por los demás para hacer la vida y para humanizarnos. La pandemia también nos ha reflejado estas cosas, ¿no? Entonces, estas rupturas implican caer en la cuenta de que no nos bastamos a nosotros mismos, de que no somos absolutos, por así decirlo, que necesitamos fundamentalmente de los demás y que los demás necesitan de nosotros. Y eso tiene que ver con un cambio de mentalidad en donde
hay una primacía de la individualidad en ese sentido de solo ver por mí, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa, yo creo. A ellos les sucedió eso, a los primeros compañeros e Ignacio. Yo Muchas agradezco gracias. la invitación, perdón, que me han hecho para participar en esta Lectio Brevis. Para mí ha sido una oportunidad de repensar algunas cosas. Muchas gracias, Ivonne, y al auditorio. Muchas gracias, Padre Alfonso. Maestro Mario, ¿algo más que quisieras agregar? No, solo también reiterar y pues agradecer este espacio de compartir para seguir pensando juntos esto que no es sencillo, que requiere la formación de la persona, tiene muchas aristas, tiene muchos abordajes que podemos seguir profundizando y pues más bien es una invitación para seguir pensando juntos pues un tema que nos es vital. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a ustedes. Aquí y les comparto, dice, gracias Padre Alfonso, Padre Mario, es reconfortante sentir la guía en sus mensajes, qué gusto tenerlos aquí. Muy buenas las presentaciones, muchas gracias, iluminan mucho en el trabajo de enseñanza. Y bien, pues con esto cerramos la Lectio Brevis 2020. A nombre de la comunidad universitaria, agradecemos de nueva cuenta a los ponentes por compartir sus experiencias y a todos y todas ustedes que nos acompañaron en esta sesión vía Zoom. Esperamos que este año académico dé buenos frutos, en especial para todos nuestros queridos estudiantes. Que tengan muy buenas tardes.